viene a ser el esporozoito. Así como sucede en los otros coccidios, ¿no? Como ciclospora, isospora, que hemos estudiado, los esporozoitos vienen a ser, en este caso, la fase infectante para el sistema digestivo, ¿no? En este caso, ¿dónde se van a encontrar estos esporozoitos? En las glándulas salivales del mosquito. Ahí se encuentran estos esporozoitos. De tal manera que cuando el zancudo pica, ¿no? En la saliva del mosquito, ingresan los esporozoitos hacia los seres humanos. Luego vía sanguínea, ¿no? Luego vías sanguíneas son llevados al tejido hepático, específicamente a los hepatocitos, ¿no? Entonces acá se da inicio a la primera fase asexual del parásito, es decir, al ciclo esquizogónico hepático, ¿no? O ciclo exoeritrocítico también se le conoce, ¿ya? Estos esporozoitos van a madurar, ¿no? Y se van a transformar, por decirlo así, en esquizonte. Vamos a encontrar acá un esquizonte joven, esquizonte maduro. Estos esquizontes, ¿no? Es decir, lo que se ha formado dentro del hepatocito, porque son intracelulares, pueden contener hasta 15.000 merozoitos, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes que también en la fase sexual del critosporídeo o ciclospora también sucedía lo mismo, ¿no? El meronte 1, meronte 2, dentro de ellos se desarrollaban los merozoitos? Igualito sucede acá, ¿no? Entonces, dentro del esquizonte hepático vamos a encontrar, la literatura nos indica hasta 15.000 merozoitos. Una vez que llega a su fase de maduración, estos esquizontes se lisan, se rompen y se liberan estos merozoitos. Imaginen ustedes 15.000 merozoitos libres en el tejido sanguíneo, solamente hablando de un hepatocito o de un esquizonte, ¿ya? Una vez liberados, van a invadir a los glóbulos rojos. Una vez que los glóbulos rojos son invadidos, entonces se da inicio ¿qué? A la fase sexual eritrocítica, ¿no? O esquizogónico eritrocítico. En esta fase de invasión de los glóbulos rojos es donde el paciente comienza a sentir lo que es la patología, la sintomatología propia de la malaria, ¿no? En la fase premonitoria y en la fase febril, ¿ya? Entonces vemos acá, los glóbulos rojos son invadidos entonces por estos merozoitos y dentro de los glóbulos rojos pasan a la fase trofozoito. Van a pasar por la fase trofozoito joven, trofozoito maduro. ¿Cómo se reconoce un trofozoito de plasmodium? ¿No? Es porque tiene forma anular, es decir, es como si fuera un anillo, ¿no? Un anillo, ¿no? Que ustedes le regalan a su flaca, ya, con una perlita roja ahí y un arito, ¿no? Así se parece el trofozoito de plasmodium, ¿ya? El joven, ¿no? Cuando ya está el trofozoito ya está maduro, entonces ya vamos a encontrar un trofozoito ameboide, es decir, con un citoplasma ya deforme. Pero ¿por qué se le llama todavía el trofozoito? Porque solamente cuenta con un solo núcleo. Por eso todavía se denomina trofozoito, sea joven o sea maduro. Una vez que el trofozoito madura, pasa a la fase de esquizonte. Estamos hablando del esquizonte eritrocítico ya. Dentro del esquizonte eritrocítico ya se van a formar solamente 12 o 24 merozoitos, ¿no? Llega la fase de maduración este esquizonte joven, esquizonte maduro, que lo vamos a ver hoy en el laboratorio, se lisa y libera todos estos merozoitos. Estos merozoitos reinician el ciclo nuevamente, vuelven a invadir otros glóbulos rojos, ¿no? Y en otros glóbulos rojos se van a diferenciar en gametocitos, es decir, macro y microgametocitos, o células sexuales masculina y femenina del parásito, ¿no? En este caso, los gametocitos vienen a ser la fase infectante para el mosquito. Es decir, cuando la hembra nuevamente el zancudo pica, se lleva estos gametos. En el sistema digestivo del mosquito comienza el proceso de fecundación. Entonces se da inicio a la fase sexual del parásito, o también se conoce como ciclo esporogónico. Se va a formar un cigoto, se va a formar un ookineto, un ooquiste, ¿no? Y de estos ooquistes se van a liberar los esporozoitos, que se van a alojar nuevamente en las glándulas salivales del mosquito. Ahí se van a quedar. Y si el ciclo se reinicia, ¿no? Vamos a detallar un poco más en el ciclo sobre la patología.
Todo lo que hemos hablado anteriormente, todo lo que hemos hablado acá, está acá, ¿no? En este lado que corresponde al vector, estamos hablando de ¿qué? Del ciclo sexual del parásito, o también conocido como ciclo esporogónico. ¿Por qué se le llama esporogónico? Porque termina con la formación de esporozoides, por eso se le llama ciclo esporogónico. Y luego tenemos acá en los seres humanos, tenemos la fase esquizogónica o la fase asexual del parásito. En una primera etapa tenemos la esquizogónica hepática o exoeritrocítica también, y tenemos la segunda parte que viene a ser la esquizogónica eritrocítica o eritrociclo-eritrocítica. La manifestación clínica del paciente o de la malaria, ¿no?, se da en este ciclo, en el ciclo eritrocítico. Acá se manifiesta el cuadro clínico, es decir, el cuadro premonitorio y el cuadro febril. ¿Ya? Como vemos acá, miren ustedes, cuando el zancudo pica, ¿no?, inocula los esporozoides. Estos se van vía sanguínea a los hepatocitos, ¿no? Van a madurar hasta formar un esquizonte. Este esquizonte se lisa y se liberan los merozoitos. Estos merozoitos, aproximadamente 15.000, invaden los glóbulos rojos, ¿no? Acá va a pasar por el estado de trofozoito, como vemos acá, uno en forma anular. Acá también tenemos un trofozoito maduro, esquizonte joven, esquizonte maduro. Se lisa y se liberan también otros merozoitos, ¿no? Se liberan los merozoitos, algunos se van a diferenciar en gametocitos y otros van a volver a invadir otros glóbulos rojos sanos. ¿Ya? Entonces, en este periodo de tiempo, este periodo del ciclo eritrocítico va a variar dependiendo la especie de Plasmodium. Este ciclo completo puede durar para algunas especies 36 horas, 48 horas o 72 horas. Es decir, desde que ingresa el parásito hasta que madura, todo ese tiempo dura 36 horas para algunas especies, 48 horas para otras y 72 horas para otras. Cada vez que se completa un ciclo, ¿no?, cada vez que se completa un ciclo y hay ruptura, acá, este es el momento pico en que el paciente presenta la sintomatología característica de la malaria, es decir, con cuadros febriles de 40 a 41 grados, temblor, sudoración, cansancio, etc., ¿no? Luego pasa, todo este periodo pasa y nuevamente el ciclo se repite y el paciente es como si hubiera recuperado, ¿no? O de repente se tomó un antipirético, le pasó y nuevamente vuelve a estar estable, ¿no? Pero ¿qué va sucediendo mientras tanto? ¿No? ¿Qué va sucediendo mientras tanto? ¿No? Pasan los días y el paciente sigue tomando solamente antipiréticos. ¿Qué va sucediendo? ¿Pero qué va sucediendo mientras tanto? Va destruyendo los glóbulos rojos. ¿No? Cuando el paciente llega al consultorio, ¿no?, el paciente llega en condiciones de palidez, ¿no?, pálido, ictérico, mal llega, ¿no?, justamente por esto, por la destrucción de los eritrocitos. ¿Ya? Acá vemos los gametocitos, como les decía, ¿no?, los gametocitos, que son estructuras diferentes para cada especie, lo cual constituye la fase infectante para el mosquito. El mosquito se infecta, dentro del sistema digestivo del mosquito se va a formar lo que es el cigoto, ¿no? Se va a formar el ooquinete, el ooquiste, y por último tenemos acá los esporozoides, ¿no? Entonces, nuevamente el ciclo se repite. Bien, dentro de la patogenia, ¿no?, dentro de los síntomas a consecuencia del Plasmodium, dice que esto va a depender bastante de la especie de Plasmodium, ¿no? ¿Por qué? Porque cada especie hemos dicho que no cumple el ciclo al mismo tiempo, no es igual, ¿no? Cada uno de ellos es diferente, ¿no? Y asimismo también la patogenia va a ser diferente en el caso, por ejemplo, de Plasmodium falciparum, que es una de las formas de malaria más complicadas que se puede presentar, a diferencia de la malaria causada por Plasmodium viras. ¿Ya? Vamos a ver ahorita por qué. ¿Ya? Entonces, la patogenia y síntoma va a depender una de la especie y también lo que venimos hablando siempre de la inmunidad del paciente, o sea, del sistema inmunológico.
¿no? De eso también va a depender. Son dos factores por los cuales puede depender, ¿no?, la patología y síntomas de la malaria. El periodo de incubación, es decir, la persona cuando se infecta, ¿no?, puede durar desde 8 hasta 30 días. Y esto va a depender de estos dos factores que hemos mencionado anteriormente, ¿ya? Y la enfermedad se puede llegar a manifestar cuando la parasitemia alcanza esta concentración por mililitro de sangre o UL de sangre. Entonces vamos a encontrar una densidad elevada de parásitos, donde en este caso la patogenia se hace, o la enfermedad se hace más intensa. Bien, vemos acá lo que es parte de la patogenia, ¿no? Vamos a tener un cuadro de fiebre continua, malestar general, cefalea, náuseas, vómitos, ¿no? En este caso los accesos febriles se pueden manifestar cada 48 horas, 36 horas, 72 horas, dependiendo de la especie, ¿no?, con escalofríos y fiebres que pueden llegar hasta 41 grados, ¿no? Lo cual conlleva al paciente que tenga pues cuadros de escalofrío, terciano, etcétera, ¿no? Y luego viene la etapa de sudoración. Una vez que el parásito ha completado su ciclo, ha pasado el cuadro febril, el paciente comienza a transpirar. Es como si fuera una sensación de alivio, ¿no? Algo así se manifiesta en el caso de la malaria, ¿ya? Y bueno, ya sabemos que se va a dar un cuadro de anemia por destrucción de los eritrocitos, va a haber afección del tejido, ¿no?, del hígado, del vaso, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque en una primera etapa llega a invadir esto. Ahora, también sabemos nosotros, ¿no?, que al destruirse los eritrocitos va a haber deficiencia de ¿qué? Los diferentes órganos de oxígeno. Por eso también se habla de una hipoxia cerebral, etcétera, ¿no? Todas las complicaciones que puede traer a consecuencia de la malaria. Bien, cuando hablamos de Plasmodium falciparum, habíamos dicho que era una de las formas de malaria más graves o severas que podía darse, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la malaria causada por este parásito, se dice que tiende a modificar los eritrocitos. Aparte que los invade, los modifica, ¿no?, la superficie de los eritrocitos, conllevando la formación de estructuras que se conoce como nodos, que vienen a ser como unas protuberancias sobre los eritrocitos, ¿no? ¿Y por qué se da eso? Eso va a conllevar a que se dé lo que es la aglutinación o citoadherencia de los eritrocitos. Entonces, al unirse, ¿no?, o aglomerarse los eritrocitos, ¿a qué puede conllevar al paciente? Una trombosis. A un cuadro de trombosis, ¿no? Por eso se dice que la malaria causada por Plasmodium falciparum es una de las formas más graves que se puede presentar, ¿no?, por esta parasitosis. Pues uno dice que forman rosetas aglutinadas, ¿no?, etcétera, en las cuales pueden conllevar, ¿no?, a la formación de estos trombos. Vemos acá. Esta protuberancia que se genera en la superficie de los eritrocitos constituyen el factor de virulencia, ¿no?, para, en este caso, para lo que es la malaria causada por Plasmodium falciparum, y puede verse afectado a diferentes órganos, ¿no?, como vemos acá, a consecuencia de esta parte, ¿no?, de la enfermedad, a consecuencia de Plasmodium falciparum. Como vemos acá, se pueden formar estos grupos, rosetas o aglutinaciones que pueden obstruir los conductos, ¿no?, y de esa manera generar trombos. En las manifestaciones clínicas, para todos los casos de malaria, la anemia grave es la que se puede presentar siempre, ¿no?, con diferentes afecciones como son la pancitopenia, disminución de glóbulos rojos, puede darse lo que es el paludismo cerebral, como decía, con cuadros de hipoxia por deficiencia o déficit de oxígeno, las complicaciones metabólicas que se pueden generar, ¿no?, por afección al hígado, por afección al vaso, conllevando a lo que es una acidosis metabólica con cuadros de hipoglucemia, ¿no?, es decir, la disminución de glucosa en sangre o en suero. El tejido renal también se ve afectado, porque sabemos que es el responsable de filtrar la sangre, ¿no?, entonces también se ve afectado a nivel de los pulmones, etcétera, ¿no? Entonces, una serie de complicaciones que puede conllevar los cuadros de malaria, y a veces el paciente llega en estas condiciones, ¿no?, a la atención, no va a la digamos, acceso febril que se le pueda presentar al establecimiento. Según la epidemiología, habíamos hablado que esta parasitosis generalmente es endémica de zonas tropicales y subtropicales, ¿no?
es por la biología también, ¿no?, del mosquito, del zancudo, ¿no?, que en este caso encuentra las condiciones adecuadas para poder desarrollarse. Por ejemplo, acá, no todo lo que está en la franja roja, como ustedes ven, constituye las zonas tropicales de estos continentes. Entonces, ahí vamos a encontrar, ¿no?, lo que son presencia de malaria, ¿no?, y por ende la presencia del mosquito, ¿no? Y acá el Perú no está exento de eso, ¿no? Que encontramos en varios países de Sudamérica, encontramos presencia entonces de anófeles y también de malaria. Bien, dentro de la parte epidemiológica vamos a ver, ¿no?, su reservorio, vamos a ver el mecanismo de transmisión de esta parasitosis, que está dado en este caso por la picadura de la anófeles hembra, ¿no? El ciclo de vida del mosquito, que puede durar, como decía, de 30, 40, 45 días. Durante todo ese tiempo permanece infectante el mosquito. Otras formas de transmisión también es a través de transfusión sanguínea, ¿no? Por el que en los bancos de sangre se lleva un buen proceso de tamizaje para evitar, ¿no?, que las sangres puedan ir contaminadas con plasmodium. También puede haber una transmisión vía placentaria, ¿no?, el uso de pacientes con jeringas contaminadas, etc. ¿Ya? Dentro del ciclo biológico, si hemos revisado, o ustedes van a leer la literatura, ¿no?, creo que es Satías, si no me equivoco, también te mencionan de otra fase evolutiva que no está especificada acá, que es una fase de latencia del parásito, ¿no?, que vienen a ser los sinusoídos. ¿Dónde se quedan los sinusoídos después que termina después del tratamiento, ¿no?, antimalárico que le dan al paciente? ¿Dónde se quedan esto como fase de latencia? Se queda en el tejido hepático, ¿no? Así nos dice la literatura. Los sinusoídos se quedan en el tejido hepático. ¿Eso qué cosa quiere decir? No, si un paciente curado o tratado más adelante, estos sinusoídos se pueden activar, ¿no? Por X motivos se pueden activar y el paciente puede hacer nuevamente un cuadro de malaria a consecuencia de la activación de estos sinusoídos. En el ciclo no lo van a encontrar, pero como así en la literatura cuando lean, ahí se lo van a encontrar. Bien, también nos habla que esta parasitosis ha tenido un resurgimiento, ¿no?, en los últimos 30 años. ¿Por qué? Anteriormente esta parasitosis, primeramente podemos decir, según el historial que tenemos, no es nuevo para nosotros, ¿no? Esta parasitosis ha afectado a nuestros antepasados desde tiempos remotos atrás, ¿no? Pero sin embargo, así como el COVID nos cayó ahora y se llevó un montón de gente, en ese entonces cuando apareció la malaria, también se llevó cantidad de gente. Pero sin embargo, no, nuestros antepasados sabieron, ¿no?, o conocieron la forma de contrarrestar la afección por parte del plasmodium, ¿no? Por ejemplo, todos los medicamentos que conocemos hoy en día para tratamiento de malaria, todos tienen como principio activo la quinina, ¿no? Es el principio activo de los medicamentos que tienen los antimaláricos, ¿no? ¿Y de dónde sacamos la quinina? ¿De dónde sacamos la quinina? ¿Del laboratorio? ¿De dónde sacamos la quinina? ¿Del árbol de la? De la quina. Del árbol de la quina, ¿no? Del árbol de la quina. Entonces, nuestros antepasados, bueno, que no lo tenemos acá el árbol de la quina, pero sí está en las zonas del maíz central, selva, está el árbol de la quina. Entonces, ellos conocieron las propiedades médicas, ¿no?, de la corteza del árbol de la quina, y con eso trataron ellos la malaria, ¿no?, nuestros antepasados. Y claro, también la enfermedad se llevó cantidad de gente, ¿no?, y hasta que conozcan las propiedades, ¿no?, sanatorias de esta corteza. Entonces, a raíz de ello es que hoy en día, ¿no?, se conoce como principio activo de la quinina que se extrae de ese árbol, ¿no? Y bueno, ya químicamente están modificados en varias presentaciones, en la cual puede llegar a nosotros, ¿no?, en un sinnúmero de formas de medicamentos, según el tipo, ¿no?, de malaria que pueda presentar el paciente, ¿no? Muy bien, entonces por historia debemos saber, ¿no? El árbol de la quina por eso está dentro de nuestro escudo nacional como representante, aparte de que representa nuestra riqueza vegetal, también está por ese motivo, no solamente está por eso, ¿ya? Muy bien. Bien. Para el diagnóstico de la malaria, ¿no?, para el diagnóstico de la malaria
Se puede hacer de diferentes formas, uno por los exámenes directos y otro por los métodos indirectos, ¿no? El examen directo para diagnosticar malaria, ¿no? Se hace mediante la técnica de frotis y gota gruesa, ¿no? Que también lo habíamos hablado cuando hemos diagnosticado ¿qué cosa? Trypanosoma crucis. Trypanosoma, ¿no? Mediante la técnica de gota gruesa. Como ven ustedes acá, este es bueno, acá tenemos dos láminas, uno está la gota y otro el frotis. Normalmente la gota debe estar acá a un extremo y el frotis debe estar de la mitad para adelante. O sea, todo debe ser en una sola lámina, ¿no? Acá por tema didáctico se ha hecho en dos láminas, ¿ya? Ahora, para hacer el diagnóstico de la malaria, la gota que vemos acá solamente nos permite medir la densidad parasitaria, ¿no? Es decir, nos va a indicar si ese paciente tiene una cruz, dos cruces, tres cruces o cuatro cruces, ¿no? De densidad parasitaria. Sin embargo, el frotis que vemos acá, una vez coloreado con Giemsa, vamos a encontrar lo que es la morfología del parásito. Aquí en el frotis encontramos la morfología del parásito, es decir, si es un trofozoito joven, si es un trofozoito maduro, un esquizonte joven, un esquizonte maduro, un gametocito, etc. Eso de ahí lo vamos a encontrar en el frotis sanguíneo, ¿ya? ¿Eso qué cosa quiere decir? Que en la gota ya no vamos a encontrar, ¿no? Si se trata de un trofozoito joven, si se trata de un esquizonte joven o maduro, ya no lo vamos a poder diferenciar, ¿no? Porque acá se lisa con la esquina de una lámina, ¿no? Se lisa, se da con círculos concéntricos para poder lisar los eritrocitos y liberar la cantidad de parásitos y podamos hacer el conteo, ¿ya? Entonces acá, ¿qué cosa solamente vamos a encontrar? Vamos a encontrar solamente el núcleo, ¿no? Con restos de citoplasma alrededor del núcleo, a veces nada. Entonces vamos a poder observar lo que son los puntos de color rojo, que lo vamos a ver ahora en el laboratorio. Ah, qué chévere. Dentro de los métodos indirectos están las pruebas serológicas, ¿no? Que ya conocemos varios métodos, ¿no? O pruebas que se pueden realizar para poder diagnosticar la presencia, en este caso, de anticuerpos, ¿no? Anticuerpos ante el parásito que estamos revisando, ¿no? Tenemos ELISA, aglutinación, etc. O también por pruebas moleculares como son las ondas de ARN o de ADN, ¿no? En este caso que son pruebas más complejas donde puede detectar una parasitemia incluso mínima en el paciente. Bien, acá tenemos un cuadrito para hacer un diagnóstico diferencial de las especies de Plasmodium, ¿no? Acá tenemos las 4 especies de Plasmodium y acá tenemos algunas características que vamos a encontrar en cada uno de ellos, ¿ya? Ahí lo revisan, ¿ya? Para cada uno de ellos, ¿okay? Bien, estas son las fases evolutivas que vamos a encontrar para la especie de Plasmodium, para Falciparum, Malaria, Ovari y Vivax. Como decía, Malaria y Ovari no lo tenemos acá, ¿no? En otros países hay información de que exista. Acá en el Perú tenemos mayormente lo que es Vivax, ¿no? Con mayor incidencia y prevalencia de Vivax. Luego también tenemos lo que es Falciparum, ¿ya? Como vemos acá, miren la fase evolutiva de estos protozoarios, ¿no? Apicomplexa, ¿no? Se inicia con la invasión de los eritrocitos o glóbulos rojos. Vemos acá la fase de trofozoito, ¿no? Será un trofozoito joven, acá también tenemos un trofozoito joven, acá también tenemos un trofozoito joven, pero ya este es un trofozoito joven maduro, porque vemos un citoplasma amoeboide, ¿no? Pero sigue siendo trofozoito. Luego acá ya tenemos un esquizonte porque tenemos ya más de 2 núcleos, ¿no? Todos estos puntitos rojos constituyen los núcleos, ¿ya? Acá tenemos un esquizonte maduro, ¿ya? Y acá tenemos lo que son los gametocitos, ¿no? El macrogametocito y microgametocito. Entonces muchas veces la diferencia de las especies se hacen solamente con el reconocimiento de los gametocitos que son diferentes, porque las otras formas, tanto trofozoitos y esquizontes, son muy similares, son muy parecidos, que no nos permiten hacer la diferenciación, pero sí por la forma de gametocito, sí lo podemos diferenciar. Para Plasmodium falciparum, sus gametocitos son de forma alargada, como unos platanitos, ¿no? Entonces se diferencian de los gametocitos de Plasmodium vivax, ¿ya? Y de ahí se hace lo que es la diferencia de especie. Bien, vamos a revisar ahora la otra especie, el otro apicomplejo, que es el Toxoplasma gondii. Como les había dicho al inicio, es la única especie que parasita a los seres humanos, ¿ya? En este caso de afección, de repercusión en los seres humanos. Ahora, la toxoplasmosis, ¿no? La toxoplasmosis humana
Normalmente es un cuadro asintomático, ¿no? Muchos de acá de nosotros podrían estar infectados, ¿ya? Pero ¿dónde radica la importancia de la toxoplasmosis? En las gestantes. No, más que todo en las gestantes, ¿no? Cuando las mujeres entran en el periodo de gestación, es donde se puede manifestar, ¿no? Lo que es la toxoplasmosis. Si no fuera así, entonces el paciente, el individuo, ¿no? Puede morir infectado y nunca se ha enterado ni se enterará que tiene toxoplasma. Vamos a revisar entonces ello. Bien, dentro del toxoplasma gondii, que es el parámetro de la toxoplasmosis en los seres humanos, aparte de ello también encontramos algunos reservorios que pueden ser algunos mamíferos y aves. Para el toxoplasma gondii tenemos huéspedes definitivos, ¿no? En este caso, que sus huéspedes definitivos vienen a ser los gatos, ¿no? Vienen a ser los gatos. Entonces, es por ello que la toxoplasmosis es la repercusión de la gestante. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no? ¿Quién no ha convivido con un gato? ¿No? De repente a lo largo de su vida o periodo de su vida, ¿no? Entonces, pues yo personalmente toda la vida he vivido con gato, siempre he tenido un gato en mi casa, ¿no? Y me imagino que ustedes también tendrán un gato, mínimo uno, y algunos de repente no tienen, ¿no? Entonces, normalmente en aquellos gatos que se infectan, ¿no? En el sistema digestivo del gato sucede el ciclo como para cualquier otro coccidio que hemos estudiado anteriormente, en el intestino delgado, ¿no? Por la fase sexual, como estudiamos, lo mismo sucede en el gato, porque el gato lo que elimina con las heces son los ooquistos, igual que los seres humanos, ¿no? Eliminamos los ooquistos, el gato también elimina los ooquistos. Ahora, las personas, ¿no? Otros animales, etcétera, ya se pueden infectar con estos ooquistes bajo diferentes formas o mecanismos de transmisión, que lo vamos a ver en el ciclo biológico, ¿no? Bien, dentro de la morfología de identificación de esta parasitosis vamos a encontrar 4 estadios principales, que son trofozoito, ¿no? Pseudoquiste, quiste y ooquiste. El trofozoito no viene a ser la forma activa del parásito, ¿no? Tiene forma semilunar, como vemos acá, cuando está teñido con Jensen, ¿ya? Y que puede medir hasta 4 o 6 micras. También tenemos lo que es el pseudoquiste, es decir, una vez que se ha aglomerado los trofozoitos van a constituir un pseudoquiste, donde se lleva a cabo lo que es la multiplicación activa del parásito, de los trofozoitos, que también se le conoce como taquizoitos. Entonces, un taquizoito es un pseudoquiste. ¿Por qué se caracteriza? Porque hay multiplicación activa del trofozoito dentro de ese pseudoquiste. Una vez que termine el proceso de multiplicación, va a pasar a la fase de quiste, ¿ya? Dentro del quiste, la multiplicación disminuye o casi se atenúa, ¿no? Y en este caso van a pasar a la fase de, o también se le conoce como etapa de bradizoide. Al quiste se le conoce como bradizoide. Posteriormente a ello madura, ¿no? Y salen los ooquistes, ¿ya? Tenemos los ooquistes, como cualquier otro coccidio, presentan esporoquistes y presentan esporozoitos, ¿no? Estos esporozoitos que van a ser, en este caso, la fase infectante para el huésped no intermediaria. Vemos acá alguna fase evolutiva del parásito, vemos acá lo que es el ciclo, ¿no? Habíamos mencionado que en este caso el huésped definitivo, ¿quién es? Es el gato, ¿no? En el gato sucede todo lo que también sucede en los seres humanos, normal de otro coccidio. Entonces el gato elimina lo que son los ooquistes, ¿no? Sus huéspedes intermediarios para el gato, sus huéspedes intermediarios vienen a ser las aves o los roedores. Porque estos roedores o estas aves, al ingerir los ooquistes, ¿no? Se van a alojar en el tejido muscular de estos animales. De tal manera que cuando el gato se alimenta de estos animales, se vuelve a infectar, ¿no? Se infecta con estos quistes, ¿no? Se infecta. Y el ciclo del gato nuevamente se reinicia, ¿no? En el sistema digestivo del gato. Y libera nuevamente los ooquistes. Estos ooquistes, cuando están expuestos, ¿no? Pueden también infectar a los animales que nosotros, a la carne, ¿no? Que nosotros consumimos, como el ganado porcino, el ganado ovino. Puede contaminar sus alimentos de estos animales. Igual, ¿no? Se va a alojar en el tejido muscular de estos animales. Al consumir nosotros en mal estado de cocción estas carnes, nos vamos a infectar.
No vamos a infectar. Otra forma, otro mecanismo de transmisión es a través también de la manipulación de alimentos o la manipulación de la caja de arena en los gatos. Claro. ¿No? También viene a ser otra forma de transmisión para este parásito. El parásito, una vez que ingresa, se puede quedar en nuestro tejido muscular por el periodo de nuestras vidas. Ahí se va a quedar. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que seríamos nosotros un huésped. ¿Qué tipo de huésped? Un huésped, donde se acaba el ciclo. ¿Cómo se llama? Huésped Definitivo. paraténico, ¿no? Paraténico. Huésped paraténico, donde se termina el ciclo, donde se cierra el ciclo. ¿Ya? Pero sin embargo, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Esta parasitosis toma repercusión cuando las mujeres entran en estado de gestación. ¿Por qué? Porque se da lo que es la toxoplasmosis congénita. Es decir, una vez que las mujeres empiezan a gestar, estos quistes se activan. Se activan y nuevamente pasan a la fase trofozoito, se activan y pueden pasar a través de la placenta hacia el feto, ¿no? Y la repercusión o la consecuencia de la toxoplasmosis en el feto son varias, ¿no? Como son cuadros de hidrocefalia, ceguera, etc. Una serie de repercusión que puede traer en el feto del recién nacido. Otras formas de infección tenemos acá también lo que son las transfusiones sanguíneas, ¿no? Por lo que es para la toxoplasmosis. Dentro de la patogenia, no habíamos mencionado sobre la afección, ¿sí? Doctor, disculpe, ¿en qué fase se almacena en el tejido muscular del vertebrado? En cualquier parte. No, ¿en qué fase? ¿O De quiste? Quiste. Quiste. El ooquiste solamente es la fase infectante, nada más. Ah, ya. Claro, el ooquiste es la fase infectante. Ajá. ¿Ya? Entonces entra el ooquiste y luego se va, ¿no?, a formar un quiste en el tejido muscular. Ok. Nada más. Ah. Bien. Se dice que no, dentro de la patogenia y síntomas que se puedan generar o no por esta parasitosis, ¿ya? Vamos a ver que hay daño, lo que es a tejido muscular, por eso dice que hay una invasión tisular por parte de los taquizoitos, ¿no? Va a haber un cuadro de reacción inflamatoria, va a haber un cuadro de hipersensibilidad a los componentes antigénicos de este parásito, etc., ¿no? Va a depender en este caso de la virulencia de la cepa, ¿no?, de la susceptibilidad del hospedero, que es característico para cualquier parasitosis, ¿no? Bien. La reactivación, como les había dicho, no se puede generar en este caso cuando hay bajas defensas, ¿no?, o cuando se da el periodo de gestación, que va a haber la ruptura de los quistes, ¿no?, y se liberan los trofozoitos, ¿no? Se liberan los trofozoitos que van a invadir, en este caso, ¿no?, otro tipo de tejido. La severidad de la parasitosis va a depender bastante según la respuesta inmunitaria del paciente. De eso va a depender como cualquier otra parasitosis. Se puede generar cuadros de abortos espontáneos, neonatos con cuadros de chorioreinitis, meningocefalitis, miocarditis, ¿no?, hidrocefalia, etc. Si por A o B el neonato llega a sobrevivir, ¿no?, hasta la fase adulta, ¿no?, puede terminar con estos cuadros de chorioreinitis o ceguera. No, en todo caso también puede morir en el lapso de afección por toxoplasma. Vemos acá, por ejemplo, ¿no?, afección lo que es al tejido óptico, ¿no? Acá también vemos cuadros de hidrocefalia con desarrollo disminuido, etcétera, ¿no?, toda consecuencia de la infección por toxoplasma. Bueno, la epidemiología que ya lo hemos explicado, ¿no? Entonces para eso sabemos que constituye una zoonosis, porque se transmite, ¿no?, esta parasitosis llega de los animales hacia los seres humanos, ¿no? Por eso se conoce como zoonosis. Acá vemos nosotros, por ejemplo, ¿no?, los gatos, ¿no?, cuando defecan, ¿no?, son los que hacen, ¿no?, escarban la arena o la tierra y vuelven a enterrar, ¿no? Por más que el gato esté aseado, ¿no?, lo que sea, el gato no se lava las manos, no puede defecar, ¿no? Entonces el gato, así como está, regresa de nuevo hacia nosotros, ¿no? Sube a los muebles, la silla, bueno, etcétera, ¿no? Y en esas patitas sucias puede llevar los ooquistes de toxoplasma, ¿no? Y en este caso infectarnos nosotros de manera accidental. Bien, acá igualito, ¿no?, estamos viendo. ¿Por qué nos dice que la prevalencia de esta parasitosis aumenta con la edad? ¿No? Si tenemos, por ejemplo, féminas que han estado en contacto, ¿no?, con gatos durante bastante tiempo de su vida,
cuando ellos, a medida que van creciendo y entrando en estado de reproducción, entonces también la incidencia de la prevalencia también va a ir en aumento, va a ir en incremento, porque vamos a tener nuevos casos, ¿no?, de gestantes con cuadro de toxoplasmosis. Bien, el diagnóstico había mucho que se puede hacer por los métodos directos, ¿no? Por método directo, ¿qué tipo de muestra tenemos que tomar? ¿Tejido muscular? ¿Ese método directo? A ver, acá cualquiera de ustedes puede estar con toxoplasma, ¿no? ¿Y qué examen te voy a hacer? Pero ¿Cómo para histológica? ¿Todo para el histológico? no, es que en sí es así. ¿Ah? De todo lo que hemos hablado, entonces, ¿cómo tenemos que diagnosticar toxoplasma? Por ejemplo, yo que he tenido ya leído, ¿no? Usted me pregunta como médico, ¿has convivido con gatos? Sí, doctor, los 20 años. Ya, entonces, ¿qué me dirías a mí? Para que ustedes corroboren si yo pueda tener o no toxoplasma. Posible asintomático. Claro, la toxoplasmosis es sintomática. Posible asintomático. Entonces, ¿pero cómo diagnosticarías tú la toxoplasmosis en este caso de un paciente que ha convivido con gatos años? Dice que se queda como un quiste en el tejido muscular. Claro, Pero es que no lo vas a ver hasta menos que hagas biopsia, pues. pero que no son palpables, ¿no? Obvio, no. Pero el directo sería. No, Biopsia. No hay un veneno. Biopsia siempre y cuando sepas que te lo quiste ahí, porque a veces no se mata, no se ve. ¿Cómo usted me ve acá? Yo no tengo ni un quiste que esté expuesto. no sabría decir. Entonces, ¿cómo harían el diagnóstico de su paciente? Pues acá nos habla de métodos directos y también nos habla de métodos indirectos. Los métodos indirectos son las pruebas inmunológicas, ¿no? Obviamente. Entonces, una de las pruebas más rápidas es a través de la evaluación de suero para buscar anticuerpos anti-plasma, ¿no? Por diferentes métodos, ¿no? Y otra por la reacción de sonda, en este caso por PCR o pruebas moleculares, ¿no? Pero los métodos indirectos, ¿a quién le vamos a aplicar? Al gato podría Al ser. gato, pues, tenemos que aplicar el método directo al gato, ¿no? Ya, está O sea, bien. colectar las heces del gato, ¿no? Y ver, ¿no? En este caso, ¿qué cosa tenemos que hacerle? ¿Qué tinción? ¿Ah? ¿Qué tinción le vamos a hacer o cómo vamos a observar estos ovoquistes? Del gato. ¿Ah? ¿Cómo hemos visto los ovoquistes de ciclospora, de ciclosporina? Por la 100 Nielsen modificada. Lo mismo, se le estoy hablando que se trata de lo Ya. mismo, pues, sí, ¿no? Y entonces ya se olvidaron. Los PAM. Bien, acá tenemos alguna imagen de diagnóstico por inmunofluorescencia, etc. Y la conclusión de los temas del día de hoy, tanto en malaria como toxoplasmosis, ¿no? ¿Preguntas? No. ¿Ninguna? ¿Todo claro? El pseudoquiste no. ¿El pseudoquiste está en el gato? ¿El pseudoquiste? El pseudoquiste. Tú nombró un En el pseudoquiste. gato vamos a encontrar nosotros todo lo que es la fase sexual y sexual del parásito con la eliminación de ooquiste. Entonces, el pseudoquiste se da en el huésped, ¿no? Por ejemplo, en los roedores, ¿no? Una vez que se infectan, Ajá. se liberan los ciprocitos, ¿no? del ooquiste y se van a desarrollar y eso se va a enquistar en el tejido. Mientras se esté multiplicando, van a estar en la fase pseudoquiste. Una vez que termina la multiplicación, pasan a la fase de quiste y en esa forma se queda. En este caso, para que esta paciente prevenga lo que viene siendo este parásito y para que no se le mete mal, ¿qué es lo que ella tiene que ver? En este caso, por ejemplo, si por ejemplo usted que ya ha tenido contacto con gato, ¿no? Y de repente el otro año ya usted quiere procrear, ¿no? Entonces, estamos en un supuesto, ¿no? Que no limpie la arena de los gatos. Y de repente quiere procrear, digamos, Que no esté en contacto con los Entonces, gatos, que no limpie la arena de si los yo tengo gatos. usted va donde el médico, No, tiene una prevención. ya por otro año quiero formar mi familia. No limpie los gatos, ¿no? Silencio. no. Entonces, el médico le va a indicar, ¿no? Todos los riesgos que pueda conllevar y dentro de ellos está la exposición a estos gatos, ¿no? Por el problema de la toxoplasmosis. Y si fuera así, entonces usted tiene que indicarle, según antecedentes, ¿usted ha tenido contacto con gatos?
¿sí? Bueno, ahora que ustedes ya saben, ¿no? Entonces, pero si el médico no les pregunta a ustedes, pues no se habrá acordado o como habrá estudiado, ¿no? Entonces, es lo primero que tienen que preguntar, ¿no? Los riesgos de exposición. Entonces, si la paciente ha tenido riesgo de exposición, entonces se le tiene que mandar a hacer un examen de toxoplasmosis por métodos indirectos, ¿no? Si le sale negativo, entonces tiene toda la autorización para procrear. Pero por A veces saliera positivo, entonces tiene que administrar el tratamiento, ¿no? Para control del toxoplasma primero. Y luego recién, previas evaluaciones, ¿no? Recién entrar a la procreación. Dime. Doc, solamente las mujeres embarazadas van a hacer el cuadro clínico. No, también nos hablan de pacientes con VIH. Ah. De pacientes con VIH por el mismo problema del sistema inmunitario también se dice, ¿no? Pero en este caso la repercusión más es infectante. Ahora, por ejemplo, ¿no? Hay exámenes que se dan a las que están cuando ya son diagnosticadas, ¿no? O sea, ya están, pónganse, ¿no? Que de repente ya van gestando el médico y le dicen que sí han tenido contacto con gato, pero ya están en periodo de gestación. En este caso, existe la prueba de TORCH, ¿no? Para gestantes, ¿no? Que es toxoplasma, rubiola, herpes, citomegalovirus. Entonces, un examen completo que se le hace a la gestante para descartar no solo toxoplasma, sino también a riesgo de otras infecciones, ¿no? Que solamente aplica en este caso tanto para pacientes VIH o pacientes embarazadas, ¿no? Con riesgo de afección por toxoplasma, no más no a las gestantes. Doctor, de acuerdo al ciclo biológico, dijo que era igual que los coccidios, tanto desde sus reproducciones asexuales y sexuales. ¿También se va a presentar todos en el mismo roedor o en el gato? No, pues eso se da solamente en el gato. Ah, en el gato. Claro, por ejemplo, el gato es el huésped definitivo, ¿no? Igual que nosotros somos los huéspedes definitivos para los coccidios, ¿no? Entonces, en el gato, una vez que el gato se infecta con el quiste, se supone que una vez que el gato ingiere el quiste, ¿no? Se liberan los trofozoitos. Estos van a invadir los tejidos del epitelio intestinal, ¿no? Van a pasar por todas las fases que ya conocemos y van a salir bajo la forma de oquistes, ¿no? Bajo la forma de oquistes son liberados en las heces del gato. Y es como nosotros nos infectamos por el uso de oquistes. Bien, chicos, terminamos ahí entonces. Bien, nos vemos entonces en el laboratorio. Tiene 20 minutos todavía para ir a almorzar. El laboratorio